Hola, ¿cómo estáis? Ya llevamos más de un mes de vídeo semanal. Dios mío, no puedo más. Es broma, es broma. De hecho, este vídeo lo estoy grabando 2 semanas antes a cuando vosotros lo estáis viendo. El documental de hoy es muy interesante porque vamos a tratar un tema muy poco hablado. El efecto Mandela. Pero antes, suscríbete, porque más del 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Así que suscríbete, ¿vale? Para el documental de hoy vamos a responder a las 6 Vs dobles. Who, what, where, when, why and how. ¿Vale? O sea, ya cada día vamos subiendo más el nivel en este podcast. Hoy podcast en inglés, mañana podcast en francés. No, es broma. Tranquilo, va a ser en español. Pero antes de todo, ¿por qué se llama efecto Mandela? Se llama así porque muchas personas pensaron que Nelson Mandela había muerto en la cárcel. ¿Y qué pasó con Nelson Mandela? Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz y el 27 de abril de 1994 Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Tras sufrir una prolongada infección respiratoria, Madiba, como era conocido en señal de respeto, murió el 5 de diciembre de 2013 a la edad de 95 años. A continuación te voy a dar un ejemplo del efecto Mandela. ¿Cómo recuerdas tú a Milburn Pennybags? Que es básicamente el hombre rico del Monopoly, ¿vale? Pues la verdad es que siempre fue así. Otro ejemplo, ¿cómo recuerdas a Pikachu? Pues Pikachu también fue siempre así. Primera W, claramente lo voy a traducir al español, ¿vale? Por temas obvios. ¿Quién era Nelson Mandela? Nelson Rolihlahla Mandela fue un abogado activista contra el apartheid, político y filántropo sudamericano que presidió el gobierno de su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo y el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. ¿Y qué hizo Nelson Mandela? Trabajó activamente para abolir las políticas del apartheid, del Partido Nacional en el poder. Su lucha contra la impunidad fue permanente, por lo que después fue Premio Nobel de la Paz y recibió diversos reconocimientos más, como la Medalla Presidencial de la Libertad y el Premio Lenin de la Paz. ¿Y qué es el apartheid? No sé si lo he dicho bien, creo que lo he dicho bien. El apartheid fue un sistema de segregación racial que personas blancas implementaron en Sudáfrica y en Namibia. Tuvo vigencia desde 1948 hasta 1992. El objetivo del apartheid era crear lugares separados en todos los ámbitos de la sociedad, uno para la gente blanca y otro para gente de diferentes etnias. Pero una pregunta aún más interesante es, ¿por qué fue Mandela a la cárcel? En 1962 fue arrestado y acusado de conspiración para derrocar al gobierno, por lo que fue sentenciado a prisión perpetua durante el proceso de Rivonia. Estuvo encarcelado durante 27 años, primero en la isla Robben y después en las prisiones de Pollsmoor y de Victor Verster. Siguiente pregunta, ¿dónde luchó Nelson Mandela contra el racismo? En 1994, Mandela entró en política y se afilió al partido Congreso Nacional Africano, CNA, de Sudáfrica. Pero el activismo de Mandela y del CNA pronto chocó con el apartheid. La siguiente pregunta sería ¿cuándo? Pero creo que ya hemos respondido varias veces, así que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué luchaba Nelson Mandela? Pese al rencor acumulado de tantos años de represión y a los estallidos de violencia que jalonaron el delicado proceso, Mandela, paradigma de integridad, nunca se cansó de instar la paz civil y a la reconciliación de los sudafricanos. Su obsesión fue conseguir y preservar la unidad de la nación arcoiris. ¿Cómo luchaba Nelson Mandela contra el apartheid? Os lo prometo que creo que estoy diciendo bien apartheid, no sé, creo que se pronuncia así, ¿no? Dios mío, me estoy volviendo loco. Encabezaba protestas contra el gobierno y en 1956 fue acusado por traición junto a otras 155 personas. Fue absuelto en 1961 y tras el juicio vivió en la clandestinidad durante 17 meses. Pero como hemos quitado una W, vamos a añadir otra más. ¿Cómo fue la vida de Mandela? Su padre era un jefe del pueblo Thembu, un subgrupo del pueblo Xhosa, uno de los mayores grupos culturales de Sudáfrica. Tras desafiar a un magistrado británico, el padre de Nelson Mandela fue despojado de su jefatura, su título y su tierra. Nelson también fue despojado de su identidad cuando su maestra de primaria dio a cada niño un nombre inglés, una práctica en una sociedad en la que los blancos eran incapaces de pronunciar los nombres africanos o se negaban a hacerlo, y consideraban poco civilizado tener uno, escribió en su autobiografía.
Aunque la piel de Mandela lo relegó al orden social más bajo en Sudáfrica, su sangre real le otorgaron acceso a la única universidad para negros de su país. A partir de ese momento se convirtió en activista. Dejando ya un poco de lado la historia de Nelson Mandela, vamos a intentar descubrir por qué se produce el efecto Mandela. El efecto Mandela es un falso recuerdo colectivo. Se trata de una creencia errónea en forma de recuerdo vivido, que es compartida por un grupo grande de personas. En realidad nunca ha ocurrido o no ha ocurrido de la manera en la que se recuerda. Con lo que llegamos a la siguiente pregunta y probablemente una de las más curiosas. ¿Cómo se puede crear un efecto Mandela? Preguntarle a una persona, ¿no murió Nelson Mandela en prisión? O Nelson Mandela murió en prisión, ¿verdad? Es una pregunta capciosa que aumenta la probabilidad de que una persona responda que sí. Una mejor pregunta sería, ¿cómo murió Nelson Mandela? Información de Healthline. O sea que te creas una mentira en tu cabeza que no es una realidad, que nunca ha existido. Otro de los efectos más conocidos fue los de hace un tiempo, en el que se creía que Mbappé tuvo el pelo rosa. La realidad es que Mbappé nunca tuvo el pelo rosa. Tuvo el pelo color celeste. El que realmente tuvo el pelo rosa fue Neymar Jr. Este efecto podría ser producido por preguntas como las de antes, que crean una afirmación o suposición claramente falsa. Pero bueno, déjame tu opinión en comentarios, que siempre la estaré viendo y respondiéndote claramente. Así que bueno, espero que te haya encantado el documental, que siempre hayas aprendido. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!